Hoy, como hemos comentado desde el principio del programa, es 19 de septiembre, es un día para recordar los sismos de los que ha sido víctima la Ciudad de México en un día como hoy de 1985 y de 2017. Y también es un día para recordar lo que ha sucedido en años anteriores, como digo, pero también para tomar conciencia de la importancia de estar preparados ante un fenómeno nuevo que pues parece inevitable que ocurrirá. Y sobre ello vamos a platicar con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien además es el mexicano, el único mexicano incluido entre los 10 científicos más destacados del mundo en 2017 en una lista de la revista Nature. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Dígame, con mucho gusto Bueno, estoy queremos, con queremos usted. platicar con usted, digamos, de las lecciones desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la sismología que nos ha dejado este sismo. ¿Aprendimos algo? ¿Aprendieron más los especialistas en la revisión de lo sucedido hace un año? Sí, bien, a ver, antes de responder esa pregunta, quisiera decir que espero al menos que lo sucedido el año pasado permita entender a la sociedad y principalmente a sus autoridades que los desastres por causas naturales son una construcción social y no un designio divino ni una fatalidad a la que debamos enfrentarnos siempre por vivir donde vivimos. ¿Sí? Sí. Esto es que los desastres son producto del riesgo que una sociedad corra frente a una amenaza, en este caso los terremotos. Y el riesgo no solo depende de la amenaza, es decir, de qué tan fuerte se mueva el suelo, sino también de lo vulnerables que somos ante esa sacudida. De ahí es donde la sociedad tiene una injerencia enorme para hacer que nuestra vulnerabilidad se reduzca al mínimo y por ende el riesgo y por ende las futuras catástrofes. ¿Sí? La estrategia para reducirla se llama prevención. La prevención es una gran estrategia multidisciplinaria donde entran los sistemas de alertamiento temprano, los planes, los reglamentos de construcción parasísmico, la educación de la población, las brigadas de protección civil, la planeación urbana para un riesgo integral, para un manejo integral del riesgo, en fin, una serie de estrategias que ojalá hoy, a raíz de esto, que como a diferencia de lo que usted dijo, no es nuevo, lo que ocurrió el año pasado no es nuevo, se repite una vez más, como pasará en un futuro, me refiero a una sacudida de tal violencia, Ujú. y que ojalá permita a las autoridades cambiar el paradigma y decir, el dinero no hay que ponerlo sobre todo en los fondos para reconstruir, sino en los fondos necesarios para que no haya que reconstruir, es decir, en la prevención. Bueno, Y en en ese cuanto a las sentido, lecciones, ¿cómo vamos, doctor? Es decir, somos en función de lo aprendido en un año, que a lo mejor puede ser un plazo corto para ello, pero somos, diría usted, potencialmente menos vulnerables que hace un año. bien, a ver, con base en el análisis detallado que ya se ha hecho al día de hoy de los registros sísmicos, es decir, de los sismogramas registrados en la Ciudad de México del terremoto el año pasado, hoy se puede decir que los especialistas lo han demostrado, que en casi ningún lugar donde fue registrado el terremoto, en más de 100 estaciones de la ciudad, y en la sacudida rebasó las normas de construcción, ¿sí? Es decir, que los criterios que usan los ingenieros estructuristas para proyectar sus edificios tienen que cumplir, ¿no?, ciertas reglas Ujú. que podemos contrastar con la sacudida del suelo que ocurrió. Y como ya dije, salvo en 3 sitios de la Ciudad de México muy específicos, en ningún otro se rebasó, es decir, las estructuras en apego a dicho reglamento no debieron colapsar. Entonces, en ese sentido, el sismo del año pasado no nos deja un gran aprendizaje, como sí ocurrió en 85, Ujú. donde por primera vez la amenaza sísmica se revela con esa magnitud y que supone u obliga a la comunidad
amplia comunidad dedicada a los terremotos, a reconsiderar inmediatamente un nuevo reglamento de construcción. O sea, en ese sentido, no hay un gran aprendizaje. O sea, el terremoto del año pasado no es extraordinario. Sí es extraordinario en la medida en que es un sismo de magnitud significativamente grande y muy cercano a la Ciudad de México, que produjo sacudidas muy violentas, las más violentas registradas a la fecha, por ejemplo, en la zona de loma, de roca firme, alrededor de los sedimentos lácticos. Entonces, creo que los aprendizajes vendrán más por otros lados, es decir, cómo hacer que efectivamente el reglamento de construcción se cumpla a cabalidad a la hora de edificar un edificio. Y tal vez usted esté al tanto, este año salió la nueva versión del reglamento de construcción, pero no como consecuencia de lo aprendido el año pasado con las sacudidas, sino circunstancialmente acelerar el proceso de la publicación de un documento que estaba listo desde antes. Quiero decir, pero con las normas anteriores, que son vigentes desde 2004, repito, el sismo del año pasado no revela un escenario sismológico que no haya sido contemplado de alguna manera ya en el reglamento. A ver, haciendo un resumen de lo que ha dicho usted, salvo en 3 puntos muy específicos que ahora le voy a preguntar cuáles son, las normas de construcción, digamos, son suficientes para resistir, siempre y cuando los edificios estén construidos apegados a ellas, se va a resistir y por ello no se requieren nuevas normas de construcción. Doctor, ¿cuáles serían estos sitios específicos donde sí se rebasó, digamos, la magnitud del sismo sí rebasó las normas que están aprobadas? Sí, en este momento no tengo presente exactamente la ubicación, pero alguna debe ser seguramente cerca de Villacuapa, donde el movimiento del suelo fue por mucho el más violento en toda la urbe. Sí. No tengo presentes ahora exactamente cuáles. Lo que sí quisiera decir es que hay algo que podría y debería, desde mi perspectiva y de la de colegas expertos con los que he charlado, en materia de reglamento de construcción, sobre todo el tipo de daños que se produjeron, es que debería volverse obligatorio en el reglamento o en alguna instancia legal que se traduzca, que sea vinculatoria, pues que obligue a las autoridades o a quien sea responsable a actuar, reforzar los edificios construidos antes del cambio de normatividad de 1986. Más del 90% de los edificios colapsados, de los 54 que colapsaron en la Ciudad de México, fueron edificados antes de dicha fecha, ¿sí? Es decir, que en las futuras sacudidas que podrán ser tan violentas o incluso más de las que ya hemos vivido el año pasado e incluso en 85, los edificios más expuestos, los edificios susceptibles de colapsar, son la mayoría, porque a la mayoría me refiero a aquellos que fueron construidos antes de estas normas, que son la mayoría de los edificios. No quiero decir con esto que en un escenario futuro que es plausible, de una violencia comparable o superior a lo que hemos vivido, los edificios anteriores vayan a colapsar de ninguna manera, pero sin duda ahí hay un nicho de oportunidad enorme para reducir la vulnerabilidad de términos efectivos. Es una tarea colosal, la es, pero hay que actuar. De lo contrario, ya sabemos, me refiero yo, transmito el saber de los que se dedican a eso, que ahí va a ser principalmente, digamos, el daño, ¿sí? Bueno, ese sí es un aprendizaje. Yo esperaría que ese fuera de alguna manera un aprendizaje que se traduzca en algo específico para evitar futuros desastres. Ahora, minimizar. Sí, ¿qué me diría del tema de los anuncios espectaculares? Hay un inmueble en concreto de la colonia del Valle pegado al viaducto que colapsó, tenía un enorme anuncio espectacular. Parte de la idea de reforzar edificios que se construyeron previo a 86 también tendría que ver con revisar el peso que se le pone a ciertas estructuras en la forma de anuncios espectaculares. Por supuesto, desde luego que sí. A ver, yo repito, yo no soy experto en estructuras, yo no puedo opinar al respecto, pero es una cuestión de sentido común. ¿Sí? O sea, si no hay una supervisión por expertos
de este tipo de prácticas completamente aberrantes, digamos, impuestas o en respuesta al poder económico, finalmente la publicidad, sin considerar, ¿no? Yo vi, sí, efectivamente, ese edificio completo, no este, sino uno en el siglo del pasado, colapsado con un monumental espectacular en la azotea, Sí. que probablemente tuvo injerencia en su respuesta sísmica durante el terremoto. En fin, es algo que debería estar perfectamente estudiado y no exponer a la gente que habite ahí o en sus alrededores a un riesgo. Por supuesto que debería ser. No conozco específicamente el espectacular que menciona, pero me lo puedo imaginar. Bueno, doctor, por último, hay un lugar común en la discusión de estos temas respecto de los terremotos de tipo oscilatorio y trepidatorio, y creo que nos hemos quedado con la idea, no sé si muy científica, y por eso se lo pregunto, de cuál de estos fenómenos puede resultar más dañino para las estructuras. ¿Qué me diría al respecto? Sí, a ver, al respecto lo que puedo decir es que en general los movimientos del suelo, en general, los movimientos horizontales del suelo son de mayor amplitud, de mayor violencia que los verticales. Ahora, la proporción entre estos dos movimientos, vertical u horizontal, que es lo que comúnmente o coloquialmente se asocia con trepidatorio o oscilatorio, no es un léxico que empleemos los especialistas, sí, porque no describe la naturaleza de un terremoto. Bueno, depende esa proporción del movimiento vertical o horizontal, sobre todo de la localización del terremoto con respecto al lugar en donde estemos. En el caso del año pasado, por ser un sismo cercano y profundo, la componente vertical del movimiento fue mayor que lo que suele ser, notablemente que lo que fue en 85 en comparación de las horizontales. Aún así, el movimiento vertical fue muy inferior el año pasado que el horizontal. Entonces, ahora, normalmente los ingenieros estructuristas consideran para el diseño de estructuras solamente la solicitación horizontal. De hecho, es lo único que está vigente en este momento en el reglamento. Ya los especialistas determinarán si es pertinente o no para garantizar una mayor estabilidad de las estructuras e integrar al reglamento de construcción también solicitaciones verticales que puedan ser significativas, como en el caso del año pasado. Entonces, un terremoto, un eventual terremoto de la costa, como son los más comunes en nuestro país, notablemente, por ejemplo, el último, el 16 de febrero de este año, ahí en Pinotepa Nacional, pero otros muchos que han habido y que podría haber, por ejemplo, en la brecha sísmica de Guerrero, sí. Seguramente, bueno, no seguramente, la solicitación horizontal del movimiento va a ser mucho mayor que la vertical y eso está contemplado, digamos. Pues bien, doctor, nos ha ayudado mucho con esta conversación. Le agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, le agradezco a usted. Gracias. El doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Me quedo con eso, con que el reglamento de construcción es suficiente si se aplica bien. El problema es cuando no se aplica. El problema es cuando alguien se brinca las normas, consigue permisos que no están apegados al reglamento de construcción. Y también me quedo con la parte de la conversación donde nos dijo que hay un área de oportunidad en cuanto al reforzamiento de edificios que se construyeron antes de 1986, año en el que con motivo de los sismos del año anterior se cambió el reglamento de construcción, se introdujeron nuevas normas y entonces todos aquellos edificios construidos antes, lo decía el doctor, no es que se vayan a caer automáticamente, pero hay que revisarlos, hay que estar seguros de que esos edificios pueden resistir el tipo de fenómenos para los cuales está contemplado el nuevo reglamento de construcción, que por cierto nos decía pues una nueva versión de este reglamento se dio a conocer recientemente, no como respuesta a los sismos del año pasado, de septiembre del año pasado, sino circunstancialmente. Muy útil esta conversación, espero que a usted también así le parezca.